Gollum, el monstruo de las nieves. Sí, hoy vengo a hablaros de Extinction, la película de Miguel Ángel Vivas que se ha estrenado recientemente ahora en el 2015. Es una coproducción entre España, Estados Unidos, Francia, Hungría, es un pastiche un poco extraño. La película tiene a Matthew Fox y Jeffrey Donovan como protagonistas, entre otros. Nos cuenta una historia que ocurre 9 años después de que una infección se extienda y convierta a los humanos en gente un poquito idiota, es decir, zombies. Están aislados en la nieve, pero parece ser que 9 años atrás, cuando surgió esta infección, entre estos dos protagonistas pasó algo y ahora viven en casas separadas. Jack se queda con una niña que se llama Lou y Patrick, que es Matthew Fox, acaba viviendo solo en la casa de al lado. Y este odio que se tienen por culpa de algo que pasó hace 9 años no les deja interactuar entre ellos, así que viven juntos, casa con casa, pensando que son los únicos supervivientes de aquella infección y no pueden hablarse. La verdad es que las críticas que he leído sobre la película no me han dicho demasiadas cosas buenas. La verdad es que en las que he leído le meten bastante caña al film. Fui al cine porque de lo que tenía era de lo que más me atrae. Ya os explicaré en un vídeo mi política a la hora de elegir películas ahora mismo para verlas en pantalla grande. Estaba allí sentado y después de haber leído todo lo que había leído me esperaba un bodrio bastante grande, ya que en Film Affinity tiene menos de un 5 de 10, en IMDb tiene también un 5 con algo. Creo que para opinar primero hay que ver una cosa y después se puede hablar. Me llevé una grata sorpresa, me gustó muchísimo más de lo que pensaba. Tiene un prólogo que la verdad es que me gustó bastante, me mantuvo bastante en tensión, a pesar de ser una clásica historia de zombies en esta primera parte, así que tampoco es que me estuviese ofreciendo nada nuevo, pero me mantenía interesado y visualmente la verdad es que está bastante bien realizada. La segunda parte resulta ser una especie de señales, que es lo que a mí me despierta, que es una historia que ocurre básicamente dentro de una casa, en este caso de dos casas, pero que fuera está pasando la de Dios, está pasando un dramón, algo muy importante para toda la humanidad, y la película personifica mucho el conflicto, convirtiéndolo en este caso incluso en algo familiar. Es más importante la carga dramática que tiene la película, dejando a un lado la del terror, que también la tiene, pero es verdad que a mí mientras veía la película me despertaba más los conflictos sobre la educación de los niños o sobre la madurez y las ganas que tienen siempre los niños de ser más mayores de los que son, que tenemos los niños, porque obviamente todos lo hemos sido. Creo que por ese aspecto es bastante interesante. Es verdad que se queda a medio cocer y hay muchas cosas que no se terminan de desarrollar del todo, pero al menos planta las semillas y hace que por lo menos en mi cerebro se despierten una serie de ideas que fueron bastante interesantes según veía la película. Como he dicho, el apartado técnico es muy interesante, la fotografía es casi perfecta con todos los paisajes nevados, los copos cayendo, la verdad es que es bastante intenso de ver. El diseño de las criaturas es verdad que no llega a asustar del todo, es más algo repugnante y repulsivo que realmente que consiga despertar una sensación de miedo, de terror. Es verdad que presentan una amenaza y la verdad es que eso lo consigue bastante bien, pero yo creo que se quedan cortas y hubiese sido mejor otro tipo de criatura para contar esta historia familiar, a lo mejor que fuese más un reflejo de los conflictos internos que están teniendo los personajes. Creo que está bastante bien llevado en cuanto a ritmo, no es una película con un ritmo frenético, excepto al principio y al final, pero creo que no lo pretende. Creo que, como os he dicho, cuenta un conflicto más interno sobre todo de uno de los personajes. He de decir que en un momento dado de la película aparece un personaje interpretado por Clara Lago, que es una chica que ha abandonado a su grupo de supervivientes y aparece con los protagonistas que llevamos viendo durante hora y media. Su incursión en la película está metida con calzador. Creo sinceramente que no está justificada la aparición para que cuente todas las cosas importantes que cuenta
para la película. Creo que era una necesidad para el guión, para poder contar ciertas cosas, pero creo que no cuela, creo que queda excesivamente repentino y creo que el personaje de Clara Lago no aporta nada más que información, lo cual es un error en una película. Para mí estuvo bien, ¿vale? Yo la disfruté a pesar de sus bastantes agujeros de guión, pero la verdad es que hacía muchísimo tiempo que no iba al cine y me dejé llevar muchísimo por la historia, pero es verdad que tiene algunos agujeros y que algunos de los temas de los que trata no llegan a ningún puerto y eso al final pues frustra. Pero yo creo que es totalmente disfrutable, o sea que creo que la crítica ha sido bastante injusta con ella en ese sentido. Creo que está por lo menos de 6 y algo, ya que es disfrutable, el apartado técnico es tremendo y al menos el guión despierta algunas emociones muy humanas que pueden llegar a hacernos reflexionar sobre algunos temas. Sí que os la recomiendo tal y como está la cartelera, hay algunas cosas interesantes, pero bueno, quiero decir que tiene una cosa que me pareció muy interesante, aunque no fuese novedosa, así que aquí voy a hacer unos pequeños spoilers, podéis poner en mute, luego cuando yo os haga así es que ya he acabado, así que voy a ello. Hay un momento en la película en el que el personaje de Matthew Fox empieza a oír unas retransmisiones en la radio que le hablan de cosas que es imposible que nadie más sepa, excepto los protagonistas de la película, y le ordena que por qué no mata a su otro compañero de película. Es muy interesante porque era su propia voz que salía de ese aparato de radio, que él estaba enloqueciendo y estaba empezando a perder el juicio. Pero hay gente que no lo entendió del todo así. Está bastante claro, pero bueno, un punto muy importante que le da otra dimensión a la película, aunque luego es verdad que no se habla más sobre ello y pierde fuerza, es verdad, porque el personaje supera ese trauma, ese problema, pero da igual, se queda en puerto de nadie y queda un poquito mal, así que hasta aquí la crítica de hoy. Os dejo que decidáis vosotros después de verla, así que nos vemos en el siguiente Casado con el Cine.